Pocas decisiones en la vida podemos tomarla con la garantía de que son la decisión correcta. Y en la paternidad muchísimo menos. Me encantaría decir que teníamos todo bajo control, que estábamos súper seguros y que no las sabíamos todas cuando iniciamos el homeschooling, pero no era así. Estábamos llenos de miedo, de dudas y de inseguridades. Hola, soy una mami homeschooler y en este video te voy a contar todas esas cositas que quisiera haber sabido antes de iniciar el homeschooling. La paternidad es una cosa sumamente difícil, eso lo sabemos, sabemos que no hay libros escritos, sabemos que no hay reglas, que no hay normas, pero nadie te dice que además de lo complicado que es ser papá, te enfrentas a el reto de que siempre hay una opinión, de que siempre hay alguien que te dice qué hacer, siempre hay alguien que piensa cómo hacerlo mejor, siempre hay alguien que critica, siempre hay miles de opiniones y además siempre todo está cambiando, porque entonces siempre hay teorías nuevas, hay nuevos libros, hay nuevas opiniones y a veces nos sentimos como un poquitico abrumados porque entonces siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pero estamos como que rodeados de muchas tendencias, de muchas opiniones, de muchas teorías y a veces puede ser un poquitico asfixiante. Cuando comenzamos esto del homeschooling, realmente fue un paso importante, fue un paso decisivo. En ese momento no sabíamos lo trascendental que iba a ser en nuestras vidas y definitivamente era algo que no sabíamos cómo iba a terminar, pero sí estábamos seguros que queríamos algo diferente para nuestros hijos. Sí sabíamos que queríamos darle una educación diferente, aunque no sabíamos exactamente qué hacer, sí sabíamos que queríamos buscar y queríamos darle esa educación de calidad, esa educación de valores, esa educación más humana que nosotros queríamos para ellos. Definitivamente no era que estábamos esperando que nos dieran un premio a la paternidad, ni que nos hicieran una fiesta, ni que nos animaran, pero realmente las reacciones a nuestro alrededor fueron bastante inesperadas porque no recibimos el ánimo, el apoyo que esperábamos y eso fue un poquitico confuso al principio. Mucha gente nos dijo que estábamos locos, hubo gente que nos dijo que estábamos haciendo algo malo, hubo gente que nos hizo sentir como que, bueno, pobrecitos ellos que están haciendo eso, están sacando a sus hijos de la escuela, tal vez no va a funcionar tan bien. Lo que quiero decirte es que si estás considerando educar a tus hijos en casa es porque quieres hacer un cambio y porque estás considerando darle algo mejor y eso es algo maravilloso. Entonces, claro que puedes, por supuesto que puedes. Y nadie mejor que tú para ayudar a tu hijo, para guiarlo en este camino. Jamás te voy a decir que va a ser fácil, que va a ser color de rosa. Por supuesto que va a haber días muy buenos, pero también va a haber días malos, va a haber temporadas difíciles, va a haber frustraciones, vas a tener que hacer un esfuerzo, pero va a haber muchas satisfacciones, va a haber muchas risas, va a haber diversión, va a haber mucha cercanía con tus hijos y eso es algo que no tiene precio. Y justamente después de algunos años de hacer homeschooling, de sentirnos ya más seguros, más empoderados de que podíamos hacerlo, aún después de todo ese tiempo, hay algunos días en los que uno dice, ¿será que tomé la decisión correcta? Y eso es algo que seguramente te puede pasar a ti, que estás empezando o que a lo mejor ya tienes tiempo haciendo homeschooling. Y otra de las cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran es que esta es la decisión correcta. Hacer homeschooling, educar en casa o bien hacerte cargo de la educación de tus hijos y tener más injerencia o estar más al pendiente de lo que aprenden tus hijos o cómo es la educación que les dan en la escuela es la mejor decisión que puedes tomar. Pocas decisiones en la vida podemos tomarla con la garantía de que son la decisión correcta y en la paternidad muchísimo menos. O sea, tomamos decisiones todos los días por nuestros hijos y muchas de ellas las tomamos y ni siquiera sabemos cuál va a ser el resultado. Muchas de ellas las tomamos e incluso son decisiones incorrectas para nuestros hijos y nos toca corregir en el tiempo. Pero tomar las riendas de la educación de nuestros hijos es una de las decisiones en la paternidad que están garantizadas. Cuando tú tomas esa decisión va a ser la correcta porque sí, porque tiene que ver con el futuro de tus hijos, porque tiene que ver con la educación de tus hijos, con saber qué es lo que tus hijos están aprendiendo y realmente tener la seguridad, la certeza de que estás invirtiendo en un futuro provechoso y prometedor para tus hijos. Justamente cuando queremos darle la mejor educación a nuestros hijos, muchas veces nos encontramos buscando las mejores escuelas, los mejores maestros, las mejores universidades, los mejores planes de estudio y cuando tomamos la decisión de hacer homeschooling,
nos encontramos entonces con un pensamiento que nos dice que sacarlos de la escuela está mal y que estamos haciendo algo malo. Justamente eso fue lo que nos pasó a nosotros en varias ocasiones. Cuando sacamos a nuestro hijo mayor de la escuela, lo que nos dijeron allí fue ¿a dónde lo van a llevar? Porque es ilegal no tener al niño inscrito en una escuela. Y eso nos dejó pensando si estábamos haciendo algo malo o no. Gracias a Dios pudimos darnos cuenta y revisar que en ningún lado dice que sea ilegal no tener a los niños en la escuela. Sobre todo porque nosotros estábamos cambiándolo de sistema, pero no estábamos haciendo algo ilegal. En una segunda ocasión, nuestros hijos fueron a la escuela y volvimos a retirarlos porque sencillamente no funcionó. Y en esa ocasión, otra persona de esa escuela nos dijo que estábamos haciendo algo malo. Esta vez no usó la palabra ilegal, sino que se refirió a que estábamos sobreprotegiendo a nuestros hijos y que estábamos escogiendo el camino fácil. Entonces puede ser que pienses que sacar a tus hijos de la escuela sea algo malo o algo incorrecto, aun cuando sea algo que quieres hacer o que sea algo que crees que se adapte a tus necesidades o que crees que es lo correcto. Algo que no me voy a cansar de repetir es que la escolarización o ir a la escuela no es lo mismo que la educación. La escolarización es justamente eso, el sistema que hace que los niños vayan a la escuela en un cierto horario y que lo que hace es transmitirles o impartirles ciertos conocimientos académicos que están diseñados y que están regulados por el gobierno de los países. Pero la educación es algo muchísimo más amplio. La educación se refiere a la formación de un individuo desde que está en la panza de su mamá y que no se acaba en ningún momento y que no tiene vacaciones, que no tiene fechas, no tiene horarios, y es lo que hacemos los papás a cada instante de la vida de nuestros hijos. La escolarización, entonces, es solamente una parte de la educación y es solamente una forma en cómo un individuo se educa, porque la escolarización son solamente los conocimientos académicos que se le imparten a un niño. La educación es toda la formación para la vida. La escolarización, tal como la conocemos hoy en día, es un concepto bastante reciente en nuestra historia humana, que apenas tiene unos 100 o 200 años. Pero antes de eso, durante toda nuestra historia humana ha existido la educación, porque eran los padres y la tribu y la comunidad los que se encargaban de impartir la educación a los seres humanos y a los individuos de la comunidad. Pero la gente está tan convencida de que la escolarización es educación, que cuando alguien dice que va a hacer homeschooling, creen que está haciendo una locura y que realmente está haciendo algo malo. Así que si tú quieres educar a tus hijos en casa, mantenerte al margen del sistema escolar gubernamental, en vez de estarle quitando oportunidad de tener conocimientos o de tener educación, lo que estás haciendo es todo lo contrario. Le estás brindando la oportunidad de tener conocimientos más cercanos, más humanos, de tener una educación más profunda y por lo tanto estás haciendo lo correcto. A pesar de saber que el homeschooling es la mejor decisión que podía haber tomado por mis hijos, que realmente es algo que yo podía hacer o que no estoy haciendo algo incorrecto, muchas veces este camino del homeschooling puede tornarse o puede sentirse un poco solitario. Y algo que he aprendido en los últimos años y que me ha hecho sentir muy bien es saber que no estoy sola. Es algo que me hubiera gustado saber cuando inicié en esto del homeschooling. Y según estadísticas, en Estados Unidos el homeschooling ha aumentado en un 30% para finales del 2023. Podríamos decir, sí, estamos en Latinoamérica, ok. El homeschooling es muy popular en Estados Unidos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? A raíz de la pandemia del 2020, en todo el mundo, pero específicamente acá en Latinoamérica, mucha gente decidió cambiarse a modalidad homeschooling, pero lo interesante es que cuando volvimos a la normalidad, muchas de esas familias no volvieron a la escuela tradicional, porque se dieron cuenta que les gustaba esa modalidad, que resultaba más cómoda, pero sobre todo porque esa modalidad les ayudaba a lidiar con otras razones que se mantienen al día de hoy, como son el bullying, el racismo, creencias religiosas o ideológicas, la violencia, las necesidades educativas especiales o la desconfianza en el sistema educativo. Ciertamente entonces, el homeschooling es más popular en los Estados Unidos, pero cada vez más es una tendencia que está en auge acá en Latinoamérica. Solamente en la ciudad donde yo vivo, en una sola zona, hay un chat, un grupo de padres que tiene más de 100 miembros.
Creo que no tengo mucho más que añadir. Cada vez somos más, no estamos solos. Precisamente esa es una de las mejores cosas que podemos hacer al hacer homeschooling. Es formar parte de una comunidad o hacer lazos con personas y familias que piensen de la misma manera y que hagan esta actividad del homeschooling, que hagan esto de educar en casa y que compartan los mismos valores de nosotros al educar en casa. El homeschooling es una comunidad en crecimiento. Cada vez más familias se atreven a educar en casa y a tomar las riendas de la educación y el futuro de sus hijos. Y ciertamente no hay manuales escritos, no hay formas correctas de hacer esto del homeschooling. Afortunadamente existen muchos libros, blogs, podcasts y muchísima información disponible al alcance de nuestras manos que nos ayuda a evitar algunos errores y nos permiten hacer que este camino pueda ser mucho más llevadero. Lo que quiero decir con esto es que si bien no hay un material escrito y si bien no hay una norma ni una regla de cómo hacer las cosas, lo que me hubiera gustado saber antes de iniciar esto del homeschooling es cómo podía hacerlo y tal vez cuáles eran los pasos más importantes a seguir. En este camino del homeschooling, siento que nuestra familia y siento que nosotros hemos iniciado por lo menos unas 3 veces. En este tiempo no puedo decir que sea una experta, pero sí hay algunas cosas que me gustaría decirte según nuestra experiencia que son importantes a tomar en cuenta. Son la motivación, es algo fundamental que debes revisar al hacer el homeschooling. La metodología que uses es algo bastante importante a considerar, el espacio y los materiales a utilizar y también los aspectos técnicos y legales acerca del homeschooling. Según mi experiencia, esas son las cosas más básicas que pudieras investigar y que pudieras analizar cuando estás iniciando en el camino del homeschooling. De resto, muchos pensamientos pueden cruzarse por tu cabeza, tal vez algunas dudas, tal vez algunas incertidumbres y sobre todo mucha gente te va a decir muchísimas cosas de creencias, de mitos, de cosas que ellos piensan y por eso te invito a ver este video donde vas a poder ver algunos de esos mitos y creencias y si son verdad o mentira.